con un tema especial de Navidad. Y los que tengan su Biblia, los voy a invitar a que la abran en dos pasajes especiales. El primero es Isaías, capítulo 9 del Antiguo Testamento, versículo 6. Y el segundo es en Lucas 1, 26 al 35. Más volumen. Dice en Isaías 9, 6, el mensaje que en este momento voy a leer, fue escrito 750 años antes de que naciera Jesús. 750 años antes de que naciera. Y el profeta Isaías anuncia que 750 años después vendría el Mesías con estas palabras. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Con estos calificativos designaba un profeta llamado Isaías al Mesías, que en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 35, cumplió al pie de la letra la profecía de Isaías. Y dice el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 26, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Versículo 46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Damas y caballeros, ¿por qué es precisamente en esta época navideña cuando millones de personas son apoderadas de un espíritu de melancolía, de tristeza y de mucha soledad? ¿Por qué es precisamente en la Navidad cuando millones de personas son movidas profundamente en sus emociones y en sus sentimientos como en ninguna otra época del año? Y es precisamente en esta época cuando todos buscamos qué cosa regalarnos unos a otros. La razón la encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios. Porque la Biblia nos muestra que el mundo celebra el nacimiento de Jesús. Y aunque Él no nació ni el 24 ni el 25 de diciembre, lo aprovecha la humanidad para poder celebrar el nacimiento del Hijo de Dios, que se hizo carne para darle a la humanidad una idea concreta, definida y tangible de qué clase de ser es Dios, para que cuando pensemos en Dios, pensemos en Jesús, porque Jesús era Dios en la carne. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, dice, y vimos que aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. La aparición de este ser hace 2000 años en la tierra es el evento central de toda la historia de la humanidad. Nunca nadie en ninguna parte del mundo celebra cuando nació Buda. Nadie celebra cuando nació Mahatma Gandhi. Ni tampoco se paraliza el comercio, los bancos y aún los gobiernos ateos para en muchas partes de la humanidad celebrar no solo su nacimiento, sino también la famosa Semana Santa,
su muerte, pasión y resurrección. ¿De qué forma tan tremenda impactó Jesucristo a la humanidad? Que Él está en la boca de los grupos satánicos de rock. Y en las personas que se burlan de Dios, atacan a la persona de Jesucristo. ¿Por qué no atacan a Buda? ¿Por qué no atacan a Mahatma Gandhi, a Krishna o a los otros gurús o al Dalai Lama? ¿Por qué es Cristo el centro de la historia, el centro de la controversia y el centro del desprecio y de la burla aún de millones de seres humanos? Cristo vivió la vida más extraordinaria que jamás ningún ser humano haya vivido. Cristo ha sido el hombre más compasivo, el más tierno, el más gentil, el más humilde, el más manso que cualquier otra persona y el más misericordioso que jamás haya vivido. La muerte de Cristo ha sido una de las muertes más injustas y el juicio de Cristo ha sido, dentro de los anales de la jurisprudencia, el más cruel, el más vil y el más traicionero de cuantas personas hayan sido juzgadas antes en la humanidad. Es en esta época de Navidad, repito, cuando nos preocupamos en darnos regalos unos a otros y aún la gente continúa ignorando que los mejores regalos nos los dio Dios hace 2000 años en la persona de su Hijo Jesucristo. En esta mañana quiero compartirles a ustedes 4 regalos que Dios tiene para ti en esta Navidad. Los 4 más grandes regalos que muchos de ustedes en esta mañana los pueden recibir absolutamente gratis. ¿Qué fue lo que Dios te ofrece o nos ofrece en la persona de Jesucristo? En primer lugar, nos ofrece como primer regalo un consejero. Notemos que en Isaías 9:6, el calificativo que se le daba al Mesías era admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos los seres humanos cada día están más confundidos. Nunca el mundo había estado tan confundido en la política, en la economía, en las religiones, en la moral, en la ética, etcétera, etcétera. Y andan buscando por diversas filosofías y por diversas religiones y en los placeres lo que solamente la persona de Cristo te puede ofrecer. Quiero preguntarte, cuando tú tienes algún problema en tu matrimonio, ¿a quién acudes para pedirle consejo? ¿A la doctora Corazón? ¿Al psiquiatra? ¿Al psicólogo? Cuando tienes un problema con tus hijos, ¿a quién acudes para pedirle consejo? A menos que haya muchos de ustedes que equivocadamente crean que en el matrimonio no hay problemas. O que muchos de ustedes crean que sus hijos siempre van a ser santos y les van a llamar el Martín de Porres de la colonia. O a menos que ustedes crean que en la vida no hay problemas tampoco para educar a los nietos, para trabajar, para vivir. Y la vida está llena de problemas. Y la Biblia nos muestra que los seres humanos somos insuficientes, incapaces, inadecuados para poder traer la solución a los problemas de nuestro hogar, con nuestros hijos y en nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque el ser humano no ha vuelto sus ojos a Dios. Y la Biblia nos muestra que es en la persona de Cristo a quien Dios designó para que Él entrara en la persona del Espíritu Santo a nuestro corazón y pudiéramos, desde que recibimos a Cristo en nuestra vida, de ahí en adelante saber que vamos a enfrentar muchos problemas y vamos a enfrentar gigantes y murallas y fortalezas, pero a todos nuestros problemas, a todas nuestras vicisitudes y todos nuestros obstáculos serán derrumbados por el poder y la sabiduría de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15 al 17, Cristo le dice a sus discípulos, Juan 14, 15 al 17, si me amáis, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador. Esta palabra consolador es una palabra que en el original griego se escribe parakletos, con K, parakletos, que significa alguien que es llamado junto a alguien para poder consolarlo, fortalecerlo, animarlo
e impulsarlo a seguir viviendo. Miren ustedes que la vida sin Cristo es difícil de vivir. Yo no entiendo cada día que pasa y que nos abruman los problemas, cómo hay millones de personas que pueden enfrentarse a la vida sin Jesucristo. Y esta es la razón por la cual la humanidad está sumida en el alcoholismo, en las drogas, en la evasión de impuestos, en el robo, en el fraude, en el crimen. Y por esta razón también muchas personas buscan el suicidio. Cristo dice que nos enviaría un consolador, y noten ustedes que dice, para que esté contigo para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora con vosotros y estará dentro de ustedes. En Juan 14, versículo 26, dice Cristo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Vemos pues que la Biblia nos ofrece el regalo de Dios de darte en esta Navidad, en esta mañana, antes de salir por esa puerta, que lleves a tu casa un consolador dentro de ti. Para que cuando tengas un problema en tu matrimonio, sepas que no se ha acabado el mundo. Cuando un hijo huye de nuestra casa y se escapa de nuestro hogar, no se ha acabado el mundo. Cuando tienes una deuda demasiado grande que no puedes pagar, no se ha acabado el mundo. Porque hay una puerta abierta, hay un consejo sabio, hay una solución, pero tú tienes que humillarte y reconocer que solo Jesucristo te puede dar la mano, que solo en la Biblia encontrarás el consejo y la dirección adecuada para poder seguir viviendo y seguir instruyendo a tus hijos y seguir trayendo la solución a los problemas de tu propio hogar. Vemos pues que Jesucristo en esta mañana, en la persona del Hijo de Dios, trae con nosotros al Espíritu Santo, y tú necesitas darte cuenta que necesitas un consejero, un consolador, para poder vivir el resto de tus días en la paz que solo Dios te puede dar. ¿Qué otra cosa nos regala Dios en esta mañana en la persona de Cristo? Nos regala algo que el mundo no conoce. En más de 6,000 años de historia, de acuerdo a la Biblia y de acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia, Estocolmo, han habido en 6,000 años de historia 25 años de paz. O sea que la historia humana es una historia de conflictos tras conflictos, guerras, revoluciones, golpes de Estado, hijos contra los padres, padres contra la esposa contra el esposo, los ciudadanos contra el gobierno. El mundo no conoce la paz porque dice la Biblia en el profeta Isaías, no hay paz, dijo Dios, para los malos. Hay guerra en el corazón del hombre. Y esta guerra de entre nosotros es la que nos impide estar en paz con todas las personas a nuestro alrededor. El segundo regalo que Dios te ofrece en esta mañana es la paz en tu corazón. La palabra paz viene de la palabra griega eirene, con E al principio, eirene, y significa unir dos cosas que estaban separadas. En otros momentos, en otras palabras, tú estás en esta mañana en guerra contra ti mismo. Y tú no puedes conquistar el mundo si no te conquistas primero en tu propio corazón. Tú no puedes decir que puedes llegar a obtener logros y doctorados y diplomados y ganar el mundo si nunca conquistaste dentro de ti a tu propio ego. Y la Biblia dice que esta paz no se puede lograr con ningún precio, con ningún dinero, y nadie te puede dar la paz, ni tu gurú en Chapultepec, ni aunque te vayas con los lamas del Tíbet, ni aunque hagas meditación trascendental en Chapultepec. La Biblia nos muestra que esta paz, en Lucas capítulo 2, versículo 13 al 14, es lo que conocieron los pastorcitos cuando oyeron que el ángel se les aparecía y les anunciaba la venida del Salvador. Dice Lucas 2, versículo 13 y 14, estas palabras. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz
En la tierra, paz. ¿A quiénes? A los hombres que tienen buena voluntad. Por fin llegaba un ser del espacio, de extraterrestre, y venía a este mundo y traía con él a nosotros la paz. Y la Biblia dice que fuera de Cristo, en la humanidad nunca podrá conocer la paz. Ahora, ¿qué paz es la que Cristo nos trajo? La Biblia nos llama en Romanos 5, versículo 1, la paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, la Biblia dice que tú eres enemigo de Dios. Hoy me podrá contestar alguien, pero es que yo siempre he creído en la Virgencita y en los santitos y siempre he creído en Dios. Mira, la pregunta es, ¿en cuál Dios? Porque hay miles de dioses para los seres humanos. Han hecho dioses a los astros. En Teotihuacán han hecho dios a la luna y al sol. En otros países hacen dios a los ídolos. En otros se inclinan delante de hombres que esculpen con madera y que forman a través del cemento. En otros países adoran a Dios a las rocas. En otros a los espíritus. La pregunta es, ¿cuál Dios? Y la Biblia nos revela que el único Dios verdadero, el creador del universo, que nos hizo a nuestra imagen y semejanza, es el Dios de la Biblia y es el Dios y Padre de aquel hombre que vino hace 2000 años a traer con nosotros la paz de su Padre a esta tierra. En otras palabras, la Biblia dice que mientras tú no aceptes a Jesucristo en tu corazón, tú no puedes tener la paz con Dios. Aunque tú digas que crees en Dios, no te has sometido a su gobierno, no te has sujetado a sus mandamientos, eres independiente, eres autónomo, no tienes la única ley más que tu propio ego, tus propias reglas, tú dices lo que tienes que hacer y mientras tú vivas en este estado de rebelión, no puedes nunca tener paz. La Biblia nos muestra en el libro de los Efesios, capítulo 2, versículo del 13 al 16. Y dice la Biblia en Efesios 2, del 13 al 16, y en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. En el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 20, la Biblia dice, y por medio de él, Jesucristo, reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La Biblia nos dice en otras palabras que cuando Jesús moría en la cruz, tú eras enemigo de Dios y tú estabas acá, y en medio de Dios y de ti, en medio de Dios y de mí, se pone Cristo como un árbitro. Se pone Cristo como un mediador entre Dios y nosotros. Y con su muerte, al abrir sus brazos en la cruz del Calvario, al derramar su sangre, Dios ve a su Hijo pagando la culpa de tus pecados y de mis pecados, y al ver Dios a su Hijo pagando tu cuenta y mi cuenta de pecados, entonces Dios dice, el que crea y reciba a mi Hijo en su corazón, yo veo entonces que esa persona deja de ser mi enemiga. Cuando yo veo a Cristo colgado, le digo, Padre Santo, gracias porque alguien paga en mi lugar, aunque yo nunca hubiera podido pagar esto, te recibo en mi corazón como mi Salvador, y en ese momento el Espíritu Santo entra a mi corazón, me consuela, me aconseja y me trae la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y Dios te ofrece en esta mañana que tú puedes hacer la paz con Él mediante el sacrificio de la muerte de Jesús. Tú tienes en esta mañana que darte cuenta que en tu corazón hay guerra, que no puedes dormir. Por eso tomas pastillas tranquilizantes. Por eso tienes que recurrir a anestésicos como el alcohol y a drogas. Por eso tienes que andar de mujer en mujer. Por eso andas de disco en disco, de cantina en cantina, de botella en botella, de negocio en negocio, de fraude en fraude, porque no tienes paz en tu corazón y nunca la tendrás hasta que no hagas la paz con Dios mediante la sangre
de su Hijo Jesucristo. En tercer lugar, el regalo más importante que Dios nos da en esta mañana, en la persona de Cristo, es un Salvador. Dice Lucas 1, versículo 30 al 35. El ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre. ¿Cómo? ¿Saben ustedes qué significa la palabra Jesús? La palabra Jesús significa el Salvador. Viene del hebreo Yoshua, que significa Dios salva. Entonces, cuando nació este niño que tienes en tu nacimiento junto a tu árbol de Navidad, en esta Navidad, ese niño que nació hace 2000 años en un pesebre, sus papás no escogieron el nombre, sino que el ángel Gabriel, que vino desde el tercer cielo a este planeta, traía el encargo de su padre que le pusieran por órdenes de Dios, no por ningún ser humano. Dios no nos da a nosotros la opción de dirigir su reino. Él es el que lo dirige a través de Cristo. Y el ángel le dijo a María, a ese niño le vas a poner por nombre Yoshua, que significa el Salvador. ¿El Salvador de qué? ¿De qué cosa te tiene que salvar Dios? ¿Por qué la humanidad ha inventado que venimos del chango, por ejemplo? ¿Por qué en las universidades y secundarias se enseña a los estudiantes que somos el resultado fortuito de una selección natural, de una evolución? Pues de las mentes de los hombres como Carlos Darwin, como Sigmund Freud, como Friedrich Nietzsche, como Carlos Marx, que han postulado ideas contrarias a la Biblia para atacar la obra de Dios. Pero la Biblia nos muestra que es el más grande regalo, porque esta salvación, la salvación de nuestros pecados, no se puede obtener de acuerdo a la Biblia, aunque vayas a la villa 50 veces de rodillas. No se puede obtener aunque te bauticen de niño. No se puede obtener aunque te confirmen y hagas la primera comunión. No se puede obtener aunque seas amigo, ahijado y primo del arzobispo. No se puede obtener aunque tengas la foto del Papa en tu casa y aunque vayas al Vaticano. La Biblia dice en Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La Biblia dice que la salvación de nuestra alma no se encuentra en ninguna organización, no se encuentra en ninguna iglesia, no se encuentra en ningún santo, no se encuentra en ninguna virgen. La salvación se encuentra en la persona de Jesús. En Hechos 4, versículo 12, la Biblia dice, porque no hay ningún otro nombre en que podamos ser salvos más que en el nombre de Jesús. En 1 Timoteo 2, versículo 5, la Biblia dice, porque no hay otro mediador, no hay mediadoras, no hay mediadores, nadie. La Biblia dice que es Cristo Jesús el único que puede en esta mañana salvarte de tus pecados. Yo recuerdo en mi propia vida, por eso en los desayunos tenemos testimonios de personas que han sido cambiadas por el poder de Dios. Yo fui criado en un colegio lasallista, desde la primaria, la secundaria, la preparatoria y la mitad de la universidad, que no terminé, lo hice en colegios muy religiosos. Mis padres eran muy religiosos, pero a los 18 años abandoné la religión y me convertí en un enemigo de la religión, me hice ateo. Acepté el comunismo, la filosofía marxista, la dialéctica materialista como una opción para enfrentar las hipocresías y las mentiras que la religión yo creía me había enseñado. Y un día, después de estar yo metido muy profundamente en la filosofía marxista y convencido de que el comunismo era la respuesta, llega mi hermano menor Alejandro y me dice, quiero hablarte de Jesús. Y yo le dije inmediatamente, yo no quiero saber nada de Dios, ni quiero saber nada de ninguna religión, porque en mi mente cualquier cosa que me decían de Dios lo identificaba con la religión en la que yo fui educado y estaba harto de la hipocresía de mi religión. Entonces mi hermano me contestó y me dijo, yo no vengo a hablarte de ninguna religión, no te vengo a hablar de católicos, ni de protestantes, ni de bautistas, ni de presbiterianos, ni de mormones, ni de testigos de Jehová.
te vengo a hablar de un hombre que hace 2000 años murió en una cruz. Dio su sangre por tus pecados, y de un libro que no es un libro religioso. Si tiene más ciencia la Biblia, es más científica la Biblia que cualquier libro científico que ustedes conozcan. La Biblia tiene los registros más antiguos de antropología, de arqueología, de geografía, de historia y de cualquier otra ciencia que quieras. Y cuando mi hermano me dijo eso, me impactó y me motivó a comenzar por primera vez en mi vida a leer la Biblia. Y comencé, me recuerdo muy bien, a leer el Evangelio de Juan capítulo 14, donde Jesucristo le dice a sus discípulos: no se turbe su corazón, si creen en Dios, crean también en mí. Versículo 4, y ustedes saben a dónde voy, les dijo a los discípulos, y saben el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús les contestó: cuando yo leí esto, caí de rodillas y le acepté como mi Salvador. Y les voy a explicar por qué. Jesús les dijo: yo soy el camino. El único camino por donde un ser humano pueda caminar en esta vida, yo soy. Número 2, yo soy la verdad. Jesús es la única verdad intangible, absoluta e inmutable que existe en el universo. Él es la única verdad. Y en número 3, yo soy la vida eterna. Si tú no tienes a Cristo, estás en un camino equivocado. Si tú no tienes a Cristo, vives una mentira. Y si tú no tienes a Cristo, no tienes la vida eterna. Cuando mueras, resucitarás para presentarte al juicio eterno y ser enviado al infierno. Entonces Jesucristo se presentó delante de mí hace 23 años cuando me convertí, y delante de mí yo tenía 2 opciones nada más. Y este es mi mensaje a los universitarios, a los profesionistas y a cualquier persona intelectual. Jesucristo es o ha sido el psicópata, loco, desquiciado, psicótico más grande que la humanidad ha conocido. O Jesucristo es lo que Él dijo ser. Pero no me vengas con que fue un gran maestro de moral, porque Él no nos deja esa opción. No me vengas con que fue uno más de los grandes iluminados, porque Buda jamás dijo que Él era la verdad. Moisés nunca dijo que Él era la verdad. Krishna nunca dijo que Él era la verdad. El Dalai Lama, aunque le dijo al Papa hace 3 años que Él era Dios, no ha muerto, ni ha resucitado, ni ha hecho los milagros que hizo Jesucristo. Entonces Jesucristo o fue un loco o fue realmente Dios. O lo rechazas para toda tu vida o caes en esta mañana delante de Él de rodillas y le dices como Santo Tomás: mi Señor y mi Dios. Dios nos ofrece en la persona de Jesucristo la salvación de nuestros pecados, porque la Biblia dice que tú y yo nacimos en pecado. Nacimos con una maldición, tú y yo y todos los seres humanos, los príncipes, los pobres, los ricos, por cuanto todos pecamos. Romanos 3:23. Y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la gracia de Dios y el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tú has pecado, yo he pecado, la humanidad se sabe pecadora, y por eso en la Navidad hasta los mafiosos mandan dinero al Vaticano, o mandan dinero al cura, o le mandan dinero a los niños buenos, o ahorita en el Teletón que está en México, todo mundo que se siente culpable de alguna forma, da dinero para lavarse su conciencia y sentirse menos culpables. Pero tú puedes regalar tu casa al Teletón y puedes regalar al convento de las monjitas, lo que tú quieras, pero si tú no tienes a Jesucristo, las obras no nos pueden salvar. Efesios 2:8 y 9. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios diseñó, Dios escogió en su soberanía que sea la muerte y la sangre de Cristo la que nos dé el pase, la visa para poder entrar al reino eterno. Una vez una señora me dijo: oiga, señor, bueno, pero es que todos los caminos llevan a Dios y cualquier religión es buena sabiéndola llevar. Yo le contesté y le dije: señora, ¿usted qué religión es? Me contestó: católica. Y le volví a decir: señora, si usted es católica, usted debería de saber que el catolicismo tiene un fundamento y una base
la Biblia, la palabra de Dios. Y la Biblia dice que sin sangre no hay perdón de pecados, y la Biblia dice que hay caminos que parecen derechos y su fin es camino de muerte. ¿Cómo se atreve usted a decir que todas las religiones llevan a Dios cuando Cristo dijo, cualquier otro camino lleva al infierno? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Cristo no es el que nos vino a salvar, entonces pues cada quien pórtese como pueda. Si las religiones nos llevan a Dios, Dios nos hubiera dicho, miren, mijitos, pórtense bien y sé bueno con mamita, no digas groserías, mijito, mira, roba pero no mucho, ten un divorcio de vez en cuando, adulterio de vez en cuando, y nos vemos al final. Si me das $10,000, allá arriba en el cielo. Damas y caballeros, la Biblia dice que solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y si tú no estás bajo esa sangre preciosa del Salvador, si tú no crees en ese sacrificio, en ese árbol de Navidad que tú pones ahora para recordar el momento en que Él nació, si tú no puedes poner tu fe en Jesucristo, hagas lo que hagas, vas en un camino que conduce a la muerte. El profeta Isaías, 750 años antes de que Cristo naciera, escribió en el capítulo 53, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, escuchen lo que dice, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando me encuentro a un rabino judío o alguna persona que profese el judaísmo, que no creen en Cristo como el Mesías, les enseño siempre Isaías 53 y les pregunto, ¿qué otro ser en la historia de la humanidad ha cumplido al pie de la letra esta profecía de Isaías? Si Cristo no cumplió estas profecías, entonces, ¿quién las cumplió? ¿Dónde está pues el Mesías que ellos están esperando para que cumpla y que diga que alguien en una cruz murió, sufrió, fue molido, le rompieron la cabeza, le rompieron la nariz, le rompieron las cejas, le pusieron clavos en sus manos, le desgarraron la espalda, le clavaron los pies y lo levantaron en alto entre el cielo y la tierra para ser exhibido como un criminal? Y ahí en la cruz, ese hombre moría entre el cielo y la tierra en medio de dos criminales. Y nos decía que nos amaba. Porque de tal manera te ama Dios. Tan grande es el amor de Dios por ti y por mí, que nos regaló gratis a su Hijo Jesucristo. Para que cualquiera de ustedes que en Él crea, en este momento no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y en cuarto y último lugar, en Lucas 1, 31 y 32, Dios nos da no solamente un consejero, no solamente su paz, no solamente el perdón de nuestros pecados, sino que Dios nos regala en el paquete completo de su Hijo Jesucristo, nos regala un reino eterno. O sea que cuando tú recibes a Cristo, entras inmediatamente a formar parte de la inmortalidad. Comienzas a formar parte de un reino inconmovible e inmutable que es el reino invisible de los espíritus. Tu cuerpo día a día, nos vemos en el espejo, canas, arrugas, nos degeneramos, el corazón cada vez trabaja menos, el pulmón, el estómago, todo por afuera está sometido a la ley de las termodinámicas, que es la ley en la Biblia de la corrupción. Todo se deteriora, todo se descompone. La casa, la pintura, tu coche, el Popocatépetl, las estrellas, todo tiende a perecer como un vestido viejo. Pero el interior, cuando tú recibes a Cristo, la Biblia dice que entonces se va renovando. Y mientras por afuera nos vamos desgastando, por dentro vamos cada día
siendo más y más y más, creciendo a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús. Este reino eterno se nos promete cuando nació Jesús en Lucas 1, 32 y 33. Dice el ángel: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y escuchen lo que dice el versículo 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Aquí todo en la vida es de carácter transitable, temporal, transitorio, inestable. Los regalos que te van a dar se van a echar a perder el año que entra o dentro de 2 años, no sé cuándo, pero al aceptar a Cristo, Dios nos regala un reino juntamente con Él. En Juan 14, Cristo les dice en el versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo te lo hubiera dicho, voy a preparar lugar para ustedes. Y si yo me voy, les prepararé lugar y vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, tú también estés. Y en Apocalipsis capítulo 21, al acabar la Biblia, el apóstol Juan escribe desde la isla de Patmos cuando fue desterrado por el emperador Diocleciano. Ahí escribió Apocalipsis y en el capítulo 21 dice estas palabras: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios tus lágrimas, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Damas y caballeros, en esta Navidad, aunque tú celebraras el nacimiento de Cristo los próximos 50 años, si Él no nace en tu corazón, de nada sirve que pongas un nacimiento. De nada sirve que pongas un árbol de Navidad y que le des regalos a todo el mundo si tú no aceptas humildemente el regalo de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Dios nos promete en la Biblia que después de esta muerte hay otra vida esperándonos. No somos animales, ni venimos de los animales. Nuestros sentimientos, las emociones nos dan testimonio de nuestro ser. O sea, yo por mis emociones tengo conciencia de mi ser, y mis emociones y mis sentimientos, al oír la palabra de Dios, al oír estos cantos, en esta época se conmueven porque el Espíritu de Dios le da testimonio a mi espíritu de que Dios es real, de que lo necesitamos, que no podemos seguir viviendo sin Cristo en la vida, que México solamente tiene una solución y no es el nuevo regente, no es el nuevo partido, no es el nuevo gobernador. La solución a México es la predicación del Evangelio de Jesucristo. El año que entra vamos a emprender en México una de las más grandes cruzadas nacionales en contra de la violencia y del crimen. Y el único libro que vamos a levantar va a ser la Biblia, porque allá en el Estadio Azteca y en el Estadio de Querétaro y en Guadalajara y en Monterrey vamos a decirle a los gobernantes y a México que la única forma en que el país puede cambiar es que este mensaje se predique para que ellos vean cómo los policías, los gobernantes, los diputados y los criminales caen de rodillas llorando y pidiéndole a Dios perdón por sus pecados. Mientras México no haga la paz con Dios, no puede haber paz en nuestro país. No podemos confiar en Estados Unidos, ni en un hombre sabio que venga y quite todas las cosas malas que existen, porque el problema no es el hombre, el problema es el corazón del hombre. Y mientras Cristo no sea levantado, México seguirá hundiéndose. Pero para que Cristo sea levantado, tú tienes que ser un testigo de Cristo en tu escuela, en tu trabajo, en el hospital, en tu taller, en tu consultorio. Para eso nos llama Cristo en esta mañana, para que le aceptes y vayas al mundo y te conviertas en su testigo y le platiques a tu paciente y a tu secretaria y a tu jefe y en la Cámara de Senadores que Él vive
y que necesitamos arrepentirnos y volvernos a Dios con todo nuestro corazón. ¿No quisieran muchos de ustedes en esta mañana volverse a Dios, aceptar a Cristo por primera vez en tu vida? Tal vez eres católico, tal vez eres protestante, no sé qué religión tengas, pero si tú tienes una religión y no tienes a Cristo, vas camino al infierno. Ven a Jesús en esta mañana, híncate y pídele perdón por tus pecados, que tus párpados derramen 2 o 3 lágrimas de todas las maldades que has hecho, de tu rebelión, de tu soberbia, de tu orgullo, y reconoce que no fuimos creados para ser dioses. No somos independientes, dependemos de Dios y tenemos que depender de Él por toda la eternidad. Les pido que por unos instantes inclinemos nuestra cabeza. Así con tu rostro inclinado. La Biblia dice que cuando Jesús nació, sería llamado Hijo del Altísimo. Dios le dio el trono de David, su padre, y su reino no tendrá fin. Porque este ser, este santo que nació hace 2000 años, fue llamado admirable. Admiró al mundo de su época y nos sigue admirando 2000 años después. Otro nombre de Cristo es Consejero, porque en Él están encerrados todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. Él es el Dios fuerte, porque Él es tu única fortaleza. Él es el único que te puede defender. Él es el único donde tu alma tendrá descanso. Él es llamado Padre Eterno, porque Cristo, antes de nacer, Él ya existía con su Padre. La Biblia dice que en el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Y el otro nombre de Cristo, Príncipe de Paz, porque Él vino a traer la paz a nuestros corazones y vendrá por segunda vez a traer la paz a la humanidad, y entonces se acabarán las guerras. El león morará con el cordero, las víboras podrán ser acariciadas por los bebés, no habrá espinas en las plantas, porque la tierra será cambiada y habrá cielos y nueva tierra. Ya no habrá lágrimas, ya no vamos a morir, nunca nos volveremos a enfermar, ni habrá envejecimiento, porque la maldición será quitada de la tierra cuando Él venga por aquellos que le esperan, por aquellos que creyeron que Él es el Hijo de Dios. En esta mañana, Él te manda que te arrepientas de tus pecados, por cuanto ha establecido un día en el que nos ha de juzgar con justicia. Él te pide que le abras tu corazón y que gratuitamente, tú no tienes que hacer nada, le recibas como tu Señor y tu Salvador, porque la salvación es gratis. A Él le costó su sangre y tú solo tienes que creer en Él y recibirle como tu Salvador. Todos ustedes en esta mañana con su cabeza inclinada, que han sido tocados por el poder del Espíritu Santo a través de la Biblia, que han venido con un corazón preparado a escuchar esta conferencia, te quiero decir que Dios te ama. Dios te ama y te ha amado eternamente. Y en su infinito amor te quiere perdonar. No te endurezcas más. Recibe este amor que es capaz de derretir el témpano de hielo más grande del mundo.
Recibe este amor con el cual fue conquistado el pecado. El amor de Dios es la fuerza y el poder más grande de este universo. El amor de Dios. Y ahí en tu lugar, dile estas palabras. Señor mío y Dios mío, en esta mañana reconozco que he pecado contra ti, que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy capaz de seguir viviendo así, ni de ser padre, ni hijo, ni hija, ni de ser esposa, ni madre, sin tu ayuda. Señor, te necesito profundamente en mi corazón. Y creo que tu santo Hijo Jesús abrió sus brazos en el monte Calvario, sobre esa cruz, y a través de su sangre que derramó hasta el suelo, tú me puedes perdonar. Señor Jesús, perdona mis pecados y entra a mi corazón en este momento como mi Señor y mi Salvador. Gracias porque de aquí en adelante tendré un consejo para cualquier problema de mi vida. Ahora tengo la paz contigo, ahora tengo el perdón de mis pecados y ahora tengo la vida eterna. Te bendigo, Jesús, y te doy las gracias porque viviré para esperar volver a verte por toda la eternidad. En tu nombre, Jesús. Amén.